Esta semana, como ya saben ustedes, nos acompañará el doctor Manuel Nebot Navarro, profesor del área de hebreo y arameo de esta universidad. Como docente imparte clases de cultura hispano-hebrea, hebreo moderno, literatura rabínica e historia del pueblo judío. En cuanto a su actividad investigadora, esta es amplísima, como van a poder comprobar inmediatamente, pues abarca la lexicografía castellana, el pasado judío en la Castilla medieval, la lingüística hebrea. Y además, todo esto tan histórico lo combina con los nuevos métodos aplicados a la enseñanza universitaria. Todos estos intereses le han llevado a disfrutar de estancias en universidades extranjeras y a participar en congresos de reconocido prestigio, tanto aquí en España como fuera. Desde 2018 es miembro del GIR, Grupo de Estudios de Documentos Históricos y Textos Antiguos de la Universidad de Salamanca, y en la actualidad dirige un proyecto de investigación subvencionado por la Fundación Don Samuel Solórzano, titulado Digitalización, Transcripción y Edición de Procesos Inquisitoriales conservados en los archivos diocesanos de Soria, Osma y Sigüenza. Así que nada, Manuel, muchas gracias por compartir tu conocimiento con nosotros. Te cedo la palabra. Gracias a vosotros por la invitación y a ver si os interesa lo que voy a contar hoy. Vamos a ver. Que lleva por título Fases procesales del Santo Oficio y su plasmación lingüística según los expedientes inquisitoriales de Castilla a finales del siglo XV. Como ven, estos son los reyes católicos Fernando de Aragón e Isabel de Castilla. ¿Qué tienen que ver los reyes católicos con la Inquisición? Vamos a hacer una especie de recorrido histórico. Como saben ustedes, el verbo latino inquirire significa preguntar. Y eso es lo que buscaba en un principio la Inquisición. Preguntar a los procesados sobre la pureza de su fe católica. No era nuevo la Inquisición creada en la llamada España actual, puesto que ya comenzó una Inquisición, esto sí, de origen papal, en el sur de Francia y en Aragón, para combatir la herejía cátara. Los cátaros también eran conocidos por albigenses, eran considerados por el Vaticano como herejes, puesto que, entre otras cosas, eran vegetarianos, no solo consideraban el matrimonio con un fin, bueno, el matrimonio y la sexualidad con un fin procreativo, sino también para disfrutar. Se consideraban místicos, llevaban muy a gala la pobreza y, sobre todo, que era lo peligroso para el Papa, atacaban ferozmente a las jerarquías eclesiásticas. De hecho, llegan a considerar a la Iglesia como el hijo de Satán. Pues con esos antecedentes se crean en la actual España una Inquisición de origen moderno. La creada por los Reyes Católicos implicaba al Estado en la erradicación de la herejía. Es decir, por primera vez se van a unir el papado y los monarcas, es decir, el Estado. De hecho, el inquisidor general era el representante del monarca, designado además con el visto bueno del Papa. En un principio juzgó o iba contra los judaizantes. Y pongo en rojo, porque es así, de verdad, créanme, nunca quemó a musulmanes y judíos, porque la Inquisición lo que pretendía era juzgar a gente que está bautizada. Y los musulmanes, ni los musulmanes ni los judíos estaban bautizados. Igualmente obraba conforme a derecho, es decir, todo el proceso estaba completamente reglamentado. Dicho esto, en 1478 el Papa concede licencia para que Isabel de Castilla y Fernando de Aragón funden una Inquisición, pero no es hasta 1480 cuando comienza a trabajar el primer tribunal en Castilla, situado en Sevilla. Los primeros procesos mostraban una violencia inusitada. De hecho, el Papa estuvo a punto de retirar la licencia por la que había dado permiso a los reyes para fundar la Inquisición en Castilla y en Aragón. Aún así, después de largas negociaciones, llegan a un acuerdo, los reyes y el Papa, y se designa como inquisidor general a Tomás de Torquemada.
al que se debe realmente toda la excelente regulación del proceso inquisitorial, porque hasta entonces había sido un poco autárquica y un poco radical. Es en este año, hacia 1483, cuando comienza a trabajar Tomás de Torquemada, cuando se empiezan a escribir los primeros tratados para inquisidores, puesto que los primeros inquisidores que habían trabajado en Sevilla desconocían completamente todo lo que es el judaísmo y la vida judía. A raíz de las primeras sentencias en Sevilla, los reyes decretan la expulsión de los judíos de la Andalucía occidental, es decir, de las sedes de Sevilla, Córdoba y Huelva. En cuanto a los tribunales de Santo Oficio, a pesar de que el de Sevilla es el primero, pronto se va a crear el de Ciudad Real, 3 años después, en 1485. En 1483 y en 1485 se establece el Tribunal de Guadalupe. Y en este caso va a haber dos, uno para las causas civiles y otro para todos los procesos en los que están implicados religiosos del monasterio. Una vez que se ha depurado la fe en la población de Guadalupe, tanto en el distrito judicial como en el monasterio, ese tribunal cierra y se abre en Toledo en 1485. En 1488 se abre el de Valladolid y un año después, en 1489, el amplio distrito judicial de Cuenca y Sigüenza. Con lo cual, a finales del siglo XV, prácticamente toda Castilla estaba llena de tribunales inquisitoriales. Solo, insisto, a finales del siglo XV, solo se salva Galicia. En Aragón, pues también se van a fundar varios distritos, varios tribunales inquisitoriales. El primero empieza a trabajar en Valencia en 1482, pero van a apelar, los responsables de Valencia van a apelar al Papa. También va a haber problemas para que se establezca en Zaragoza, en la capital de Aragón, puesto que el Tribunal de Aragón no respetaba los fueros de la ciudad. Aún así, por un empeño personal de Fernando el Católico, se va a establecer el tribunal allí, en la capital de Aragón. El primer inquisidor general en Aragón va a ser Pedro de Arbués, quien va a ser asesinado en un complot en la catedral de la ciudad, en la SEO. En un principio se indica que va a ser asesinado por los judeoconversos. Hoy se sabe que fue realmente por los canónigos de la catedral, por algunas rencillas que había a causa de motivos económicos. Y posteriormente, como pasaba en Castilla, se van a abrir diversos tribunales inquisitoriales, en Teruel, en Albarracín, en Barcelona, en Mallorca y en Huesca. En cuanto a la organización, pues era como una pirámide. En la cúspide estaba el inquisidor general, que formaba parte de la élite, era el Consejo Supremo. Por debajo estaban los tribunales provinciales, que agrupaban a varios arzobispados, y había muchos funcionarios que trabajaban para la Inquisición. Estaban los escribanos, los carceleros, los alguaciles, los porteros, y también vamos a encontrar una figura que trabajaba gratis, por así decirlo, pero que era honorífica. Eran los llamados por la Inquisición familiares, eran ciudadanos anónimos, una especie de espías y miembros de la Guardia Civil que influían muchas veces para que la sentencia fuera o bien condenatoria o bien se dejara en suspenso. También la Inquisición contaba con consultores. En estos casos, una vez que se votaba el expediente, se llamaba y se votaba por teólogos y juristas. En cuanto a las fases del proceso, pues comenzaba por una visita del inquisidor al edicto de gracia, a un distrito inquisitorial, a una población, donde se llevaba a cabo el edicto de gracia. Esos edictos de gracia, en el que el inquisidor combinaba a la población a confesar sus culpas, servía luego, si había indicios suficientes, para incoar la causa. Toda la causa se abría siempre y cuando los indicios fueran importantes, o bien porque el propio acusado había confesado sus culpas, o bien porque otras personas habían denunciado a la persona que luego va a ser procesada. En cualquier caso, siempre se tenía indicios. Esos indicios se presentaban por el fiscal, por el promotor fiscal, con el visto bueno del inquisidor,
Si el inquisidor considera que eran potentes, se abría la causa. En un principio, si la persona estaba viva y estaba siendo procesada, se secuestraban sus bienes y era puesto el procesado en una cárcel preventiva. Luego, el fiscal, en función de los testimonios, presenta la demanda. A esta demanda, una copia de esta demanda es presentada a la defensa. Pero en este caso la defensa no sabe los testimonios. Bueno, mejor dicho, no sabe las personas que han denunciado a su defendido, porque tenía la demanda como censurada. Se ocultaban, en cualquier caso, los testigos y las circunstancias por las que el acusado pudiera conocer quién había demandado. Todo el testimonio que no fuera ratificado ante la Inquisición quedaba anulado. Una vez que la demanda era presentada, si el acusado tenía dinero, podía recurrir a un abogado privado. Si no tenía o no quería, se le otorgaba un abogado de oficio que va a representarle en su causa. Va a tomar la defensa de la causa. Este abogado defensor escribe un escrito de defensa de su cliente y presenta una serie de testigos, los llamamos testigos de abono, que van a intentar oponerse a la demanda del fiscal. En cualquier caso, como el acusado no sabía quién le había demandado, tiene derecho a presentar las tachas, las llamadas tachas. Es decir, un listado de nombres que él que considera que le han podido denunciar, que normalmente son los vecinos o los enemigos, y en función de esas tachas, si el inquisidor, oponiendo los dos documentos, considera que una persona que ha nombrado el acusado en sus tachas lo ha denunciado, ese testimonio queda totalmente anulado, queda tachado, de ahí el nombre. En caso de que hubiera dudas sobre si estaba ocultando algo, se podía recurrir al tormento o a la tortura. La justicia civil tenía a su disposición muchas formas de tortura, pero la Inquisición solo va a coger 4: la toca o agua, el potro, el cordel o la mancuerna y la garrucha. Únicamente la tortura se podía aplicar una única vez, siempre en presencia del médico, y en cualquier caso se interrumpía o bien por confesión del torturado, bien porque dijera alguna persona el nombre de alguna persona que había sido culpable, o bien siempre y cuando perdiera el conocimiento. Por eso siempre había un médico en la sala de tortura. El tormento del agua la toca, pues consistía, como ahora hace la CIA, en tumbar atado a una mesa a un acusado, se le abría la boca, se le metía un trozo de tela hasta la garganta y se le iba echando agua para que hipotéticamente se ahogara. También tenemos la mancuerna y el cordel. Se ataba esta especie de rueda al condenado y se le iba estirando los huesos, con lo cual provocaba dislocaciones y un dolor espantoso. Luego también tenemos el potro, es esta especie de tabla en el que se iban estirando las extremidades y también se dislocaba el cuerpo. Y por último tenemos la garrucha, en el que por una polea se iba levantando al condenado, que estaba con los brazos atados, y súbitamente se bajaba la polea hasta casi estampar al procesado en el suelo, con lo cual también se dislocaban los brazos, los miembros. Aquí tienen una reconstrucción de una cámara de tortura. Una vez que se había cerrado todo el proceso inquisitorial, se votaba, este proceso era leído y se votaba el expediente de la persona procesada. Con la opinión de los teólogos y de los juristas que estaban presentes en la lectura del expediente, se votaba. Y este parecer, este voto, era tenido muy en cuenta por los inquisidores, que eran quienes finalmente dictaban sentencia.
A pesar de que el inquisidor dictaba sentencia en privado, se hace pública en los cadalsos situados siempre en la plaza de la catedral. A ellos iban en procesión los condenados, llevando siempre el San Benito, y en la ceremonia que era considerada, se llamaba auto de fe. En el caso de que la persona era absuelta, recuperaba sus bienes y salía de la prisión preventiva. En el caso de que fuera condenada, pues se le aplicaban diversas penas. Y hay que distinguir, porque la gente no suele distinguir, entre las sentencias y las penas. Normalmente todas las sentencias eran de culpabilidad. En este caso, aparte de estar presente en el auto de fe, el condenado tenía que reconciliarse con la Iglesia, abjurar de sus delitos y en cualquier caso se le confiscaban sus bienes y sus descendientes hasta la tercera generación quedaban inhábiles para desempeñar oficios públicos y de la alta iglesia, de la alta iglesia, sí. En cuanto a las penas, pues a pesar de que fueran encontrados culpables, abarcaban desde penas espirituales, es decir, ir en romería a una ermita, a cárcel por un periodo de en torno a 3 años, a cárcel perpetua según la documentación, pero hoy sabemos que era el actual arresto domiciliario, y a pena de muerte. En caso de que fuera condenado a pena de muerte, era entregado el condenado a la justicia civil. Era esta la encargada de asesinarlo a través del llamado garrotillo. Una vez que era asesinado, sus huesos eran entregados a la iglesia y era la iglesia la que quemaba sus restos óseos. Esta pena de relajación, es decir, pena capital, era siempre aplicada a los contumaces y a los rebeldes. Es decir, a gente que no había jurado de sus delitos y que se consideraba ella misma como hereje. Si las personas habían huido o no podían ser apresadas, se hacía un muñeco y ese muñeco era condenado en sustitución por la persona que había huido. En el caso de las personas muertas, si se podían encontrar sus tumbas, eran desenterrados sus cuerpos y también quemados. Si no se podían encontrar sus tumbas, también se hacía un muñeco y era quemado en efigie. ¿Pero cómo se plasmaban por escrito todas estas fases procesales? Pues la Inquisición la información que voy a ofrecer es a salida del Archivo Diocesano de Cuenca, la sección Inquisición, donde se conservan las causas contra judaizantes del amplio distrito judicial inquisitorial de Cuenca Sigüenza. Estos procesos se datan entre 1492 y 1530, e insisto, son contra judaizantes, no contra todo tipo de delincuentes, por así decirlo, o herejes. Vamos a ver cómo se plasman las fases del procedimiento. Pues, en primer lugar, tenemos la apertura del juicio, es decir, las diligencias previas. El inquisidor, el promotor fiscal, comparece ante el inquisidor y el documento refleja el lugar, la fecha y el año en el que comparece el promotor fiscal ante los inquisidores. Siempre todas las fases del proceso inquisitorial están escritas y en las que está presente también el escribano. Y aquí está, porque siempre responden a la misma tipología. Por cuanto tal persona, vecino de tal sitio, teniendo nombre de cristiano y portarse llamando, mostrando entre las gentes, gozando de los privilegios, exenciones e inmunidades de los cristianos, ha judaizado, hereticado y apostatado, maculando la ley que a Dios había prometido, haciendo ritos y ceremonias de la ley de los judíos, en honra y guarda de la ley de Moisés, y en menosprecio y vilipendio de la santa fe evangélica, de nuestro Señor Redentor Jesucristo, que la Madre Santa Iglesia de Roma guarda y predica. Por ende, el promotor fiscal pedía a su reverencia, se decía a los inquisidores, la mejor forma que podía y de derecho debía, mandase la de diesen su mandamiento y que mandase arrestar, prender y detener el cuerpo, poner en sitio oscuro y secreto y secuestrar todos tus bienes. Para ser fecho cumplimiento de justicia, el promotor fiscal está presto de dar a sus reverencias suficiente información y testigos para ejecutar lo por el pedido, lo cual que pedía la mejor vía, forma y modo que podía y de derecho debía. Los inquisidores indican que si le da suficientes evidencias van a proceder y administrar justicia.
E insisten los inquisidores de que si la persona que se va a juzgar está muerta, que el promotor fiscal, es decir, que la fiscalía no va a obrar maliciosamente. Insisten una y otra vez que si la persona que está difunta y por tanto no puede defenderse en persona, que el promotor fiscal no la va a acusar de forma malintencionada. Insisten una y otra vez. La persona está viva, una vez que ella ha sido traída a la cárcel preventiva, comparece ante los inquisidores en la audiencia normalmente de la mañana y se le pregunta si es cristiano, si además de lo que ha confesado se ha dicho o hecho algún rito de ceremonias judaicas y lo más importante, se le manda asignar y santiguarse, aparte de decir el Pater Noster, la Salve Regina, el Credo, el Ave María, es decir, las oraciones de la Iglesia. Y sorprendentemente muchos de estos procesados no saben asignarse, no saben santiguarse y no conocen las oraciones de la Iglesia. En el caso de que la persona haya fallecido o se haya fugado del reino, los inquisidores emiten una carta de edicto y citación para que sus descendientes comparezcan a defender la memoria del fugaro o de la persona que ha fallecido. Esta carta de edicto y citación es leída en la misa dominical de la Iglesia Mayor a las 12 de la mañana y fijada en la iglesia, de la Iglesia Mayor si hay, y si no, de la catedral. Y aquí está más o menos el texto. Los inquisidores mandaron discernir su carta de edicto y citación para los hijos, nietos, hijas y parientes de susodicho, para otras cualquier personas que de su condenación o absolución pretendan algún daño o interés, para que vengan a se oponer a la causa. En el caso de no comparecer, el fiscal acusó la rebeldía a los hijos, nietos e hijas y parientes de susodicho y pidió procedan en la causa. Se puede, en cualquier caso, contra la memoria y fama del acusado. Bueno, pues una vez que se ha concluido las diligencias previas, el expediente indica el día y ante los inquisidores en la audiencia normalmente de la mañana compareció el promotor fiscal, presente el reo, presentó a leer fizo por mí el dicho notario una acusación y demanda, su tenor del cual es este que se sigue. A continuación se presenta el fiscal denunciando y acusando el delito de herejía y apostasía y se enuncian todas las acciones contra el catolicismo y a favor del judaísmo que ha cometido el acusado. En el caso, en este momento, se indica por parte de los inquisidores que se nombre un abogado defensor para que se oponga a la causa. En este caso, si está presente el abogado y el defensor, se le conmina que jure que abogaría en la dicha causa bien fielmente, la defendería de su justicia y que no llegaría a cosa que de derecho no hubiese sido admitida y que si algún secreto le fuese revelado, lo manifestaría a sus reverencias. Y luego se presenta el escrito de defensa. Y aquí está cómo se verbaliza en el escrito de la defensa la labor del defensor y del abogado. Pido y suplico que me absuelvan vuestras paternidades de la acusación y pedimento del dicho fiscal y me den por libre quito de todo ello y le impongan perpetuo silencio y me pronuncien y declaren por bueno, fiel y católico cristiano. Y me mandéis soltar el liberar de la prisión en la que estoy y restituir mis bienes y mi honra y buena fama, condenando el dicho bachiller en las costas. Protesto de jurar anatematizar toda herejía y apostasía, especie de ella, mayormente de las que soy infamado y acusado. Y sobre todo, pido ser un efecto cumplimiento de justicia, implorando como imploro vuestro santo oficio. Bueno, aparte de la confesión que podía hacer el acusado en el tiempo de gracia o en la cárcel preventiva, si lo hacían en el periodo de tiempo de gracia, que era el periodo en el que los inquisidores visitaban una población y combinaban a todos los habitantes a confesar sus delitos, si esa confesión da pie a que se abra un proceso judicial, se supone que los inquisidores iban a ser mucho más benévolos que si la hace una vez que el procesado está en la cárcel preventiva. De cualquier forma, los testimonios tienen siempre la fecha de la denuncia, el nombre de quien lo hace, si es judío converso judío o modo, la población en la que habita y si se ha ratificado.
Insisto, en el caso de que no estuviese ratificado, este testimonio queda anulado. Por supuesto, la ratificación también tiene que contener la fecha. Y es una tónica general que el inquisidor pregunte una y otra vez que la persona que denuncia no lo hace por odio o enemiga, sino por descargo de su conciencia. Una vez que comienza el periodo probatorio, la defensa presenta un cuaderno de interrogatorio en el que enumera una serie de preguntas para conocer el grado de vida católica que llevaba el procesado. Siempre se pregunta en el primer artículo si conocen a la persona procesada y si conocen al promotor fiscal. Y, por supuesto, una y otra vez se combina a que indiquen los testigos. Luego se pregunta si vieron decir que he sido buen y católico cristiano y en tal posesión he estado haciendo actos y obras de bueno y católico cristiano. Este cuaderno de interrogatorio, como se redacta y se compone en la sede episcopal, en este caso Cuenca o Sigüenza, es enviado a la población en la que viven los testigos. Si es Medinaceli, pues envía a Medinaceli. Si es otra población, pues envía a esa población. A través de una especie de comisión. Y en cualquier caso, la defensa siempre puede nombrar tachas, alegando que los testimonios que indica la defensa tienen enemiga capital al acusado. Y aquí hay un ejemplo, no sé si lo ven ustedes en pantalla, que hay un ejemplo de una hoja de tachas. Ahí, como ven, una especie de dedo, en la hoja número 33, esa persona es tachada porque la defensa del acusado dice que le tiene enemiga. Entonces, si el dicho Juan de Funes ha testimoniado o ha hecho algo en contra del demandado, ese testimonio queda completamente anulado. Y en el lado opuesto, a la derecha, tienen un escrito de interrogatorio. Después comienza la probanza, se manda a hacer publicación de testigos, donde el fiscal, callados los nombres propios y circunstancias por donde se puedan saber los testigos y el de la defensa, con los dichos de exposición de los testigos de algunos presentados. Es decir, la fiscalía siempre tiene todos los datos. La defensa no sabe ni los nombres ni las circunstancias en las que presentaron su denuncia o deposición. Una vez se concluye el proceso, comienza la resolución. Serán los inquisidores con expertos, es decir, teólogos y juristas, llamados y rogados para ver ciertos procesos conclusos. A todos los presentes se les toma juramento, siempre consta todo el proceso ante notarios y se lee y examina el proceso. Y los dichos teólogos y juristas dan su voto parecer, es decir, que se vota una vez que se ha leído. Y luego se redacta sentencia. La redacta el inquisidor, pero teniendo muy en cuenta la opinión de los teólogos y juristas que han leído el proceso. Y aquí se verbaliza. Los inquisidores, visto y con diligencia examinado un proceso pendiente entre partes, la una el promotor fiscal, la otra reo defendiente, se hace un listado de las acciones contrarias a la fe contenidas en la demanda. Teniendo a Dios ante nuestros ojos, fallamos. Si el acusado es inocente, que el dicho promotor fiscal no probó su acusación y demanda, según y cómo le convenía probar, para haber victoria en esta causa, y que la dicha reo rea probó sus excepciones y defensiones, según y cómo le convenía probar. En consecuencia de lo cual, que debemos de absorbemos a la dicha reo reo de la distancia de este nuestro juicio y le damos por libre y quieto de él, y mandamos alzar y alzamos el secuestro y embargo que en sus bienes por nuestro mandado esté fecho. Es decir, que queda totalmente indemne. El culpable, por el contrario, en la sentencia se indica que el dicho promotor fiscal probó bien y cumplidamente su intención en tanta parte que basta para haber victoria en esta causa, y que el dicho reo no probó cosa que probador la aprovechase. Y siempre se indica lo mismo, que el dicho condenado es y ha sido hereje, fito simulado con penitente, ha caído en sentencia de excomunio mayor y está de ella ligado, ha caído en confiscación y perdimiento de todos sus bienes desde el día que los dichos delitos de herejía fueron perpetrados, aplicándose a la cama del rey y de la reina. Se manda a exhumar
enterrar sus huesos, si se sabe dónde está enterrado y está fallecido, en detectación de tan grave delito, y se relaja al condenado a la curia y brazo seglar, es decir, es condenado a muerte. Y luego se pronuncia a sus hijos e hijas, nietos y nietas, inhábiles e incapaces. Y acaba la sentencia así. Y así lo pronunciamos y mandamos por nuestra sentencia definitiva en esos escritos por ellos pro tribunalis sedendo. Pero, aunque son reos, son culpables y por tanto se tiene que aplicar la pena capital, muchos de estos condenados, porque dicen que se quieren convertir y convierten verdaderamente a nuestra Santa Fe Católica, recibimosla y mandamos a absolvémosla de la sentencia de excomunión en que está ligada. En pena de penitencia de los pecados ya cometidos, la condenamos y luego aplican un montón de penas. A cárcel donde queremos que esté y permanezca. A cárcel perpetua donde le mandamos que esté todos los días de su vida llorando y gimiendo sus pecados, hasta que bien visto fuere. Relajación, es decir, a pena de muerte, si están fallecidos, que es donde se suele aplicar la pena de muerte, han de ser quemados los restos óseos si se encuentran, en el caso de que los encuentre, la tumba, una esfinge, un muñeco. O bien penas espirituales como ir a misas, ayunos, romerías y otra clase de pena, la vergüenza pública. Ojo, en el caso de que hubiera dudas de que no estuviera diciendo la verdad o que estuviera defendiendo a alguien culpable, se indica que fuese puesto a cuestión de tormento para que diga de su mujer o otras personas de que no hay información en este proceso. Es ahí cuando se aplica la tortura. Y luego se hace publicación de la sentencia. Se hace publicar la sentencia en los casos situados en la plaza de la Iglesia Mayor, estando presentes el rey y los inquisidores, leída y publicada en alta inteligible voz y en presencia del cabildo, el pueblo e infinitas personas. Y aquí está la sentencia de la divinidad que se recoge así totalmente desarrollada en los primeros años de la Inquisición, pero que luego lo abrevian todo este párrafo con ser inhábiles e incapaces. Todo eso es el listado de profesiones que no podían desempeñar los condenados hasta la tercera generación de un culpable condenado por la Inquisición. No podían ser notarios, escribanos, abogados, regidores, alguaciles, alcaldes, es decir, un montón de oficios. Tampoco podían llevar armas, caballos y coral u oro. Se supone que en torno a 1480, cuando empieza a trabajar la Inquisición en Sevilla, a 1490, primer decenio, fueron condenados a muerte entre 3.000 y 4.000 condenados. Pero se incluyen en esas cifras los fallecidos. No era obligatorio, pero los reyes escriben cartas a las aljamas de los judíos invitando a que los judíos colaboren con la Inquisición. Pero insisto, no estaban obligados. Pero eso sí, se presentan voluntariamente ante los inquisidores para dirimir rencillas familiares, especialmente cuando se decreta la expulsión de los judíos. Lo que va a provocar realmente la Inquisición va a ser guerras familiares, porque muchos condenados piensan en las tachas que los que las han denunciado son sus vecinos, sus enemigos, pero realmente el enemigo estaba en casa, porque los padres van a denunciar a los hijos a los padres, los esposos a las esposas, los hermanos a las hermanas. También entre los judaizantes, mayoritariamente los procesos de la Inquisición contra ellos van a provocar que se reafirmen en la fe judía, muchos de ellos, pero ya estaban bautizados, por eso los condenan y los persigue la Inquisición. También insisto, cuando se decrete el edicto de expulsión en abril de 1492 y hasta junio, que es cuando pueden estar oficialmente los judíos, van a ir en masa a denunciar a sus antiguos familiares. Otra afirmación sobre el Santo Oficio es que fue contra el saber. Bueno, hay que preguntarse contra qué saber, porque coincide el establecimiento de la Inquisición y los primeros años de actividad con el llamado siglo de oro de la literatura en castellano. También se dice, acertadamente, que la historia de las condenas del Tribunal de la Inquisición son la historia de las preocupaciones sociales de la península ibérica, porque si en un principio
ponen las minas contra los judaizantes, posteriormente van a ser contra los protestantes, contra los moriscos y la bigamia, más tarde contra los falsos místicos, en el siglo XVII contra la brujería y finalmente, ya en el siglo XVIII, contra los blasfemos y los librepensadores. En cualquier caso, el Santo Oficio, como institución, siempre fue deficitaria. Necesitó un montón de dinero para llevar a cabo su actividad. Y sobre los documentos inquisitoriales, pues reflejan mayoritariamente que en los procesos contra los judaizantes seguían unidos esos judaizantes con el judaísmo. También estos documentos inquisitoriales nos sirven para conocer el judaísmo a finales del siglo XV, porque de otra forma no tendríamos conocimiento, aunque sea indirecto, de cómo vivía el judaísmo casiano a finales del siglo XV, porque no tenemos otro material para saberlo. También sabemos el larvado enfrentamiento, gracias a la documentación inquisitorial, el larvado enfrentamiento, el abierto enfrentamiento que había entre judíos y judeoconversos. También que el enemigo no estaba en la casa del vecino, que estaba en la propia casa. Y pese a las leyes, que prohibían una y otra vez tener relaciones sexuales entre las diversas minorías religiosas, pues tenemos que los documentos inquisitoriales de estos años les dejan una libertad sexual por lo menos sorprendente para finales de la Edad Media. También tenemos noticias, gracias a los documentos inquisitoriales, de los oficios que desempeñaban judíos y judeoconversos, la antroponimia utilizaba y qué pasó, o información indirecta, de los bienes comunales que disfrutaba la aljama de los judíos, e incluso dónde estaba la judería. Eso, parte de ello, ya lo veremos el jueves. Y bueno, ya concluyo con toda la bibliografía que tiene a su disposición y quedo pendiente de las preguntas que me puedan realizar. Muchísimas gracias, Manuel.